Es miércoles 26 de julio, estamos en el corazón del verano y llega puntual a la cita con la ciencia y la tecnología Miguel Ángel Pérez Lucas. Abrimos la ventana de este Habrá que investigarlo. Hoy tenemos a Miguel Ángel, un poco de envidia sí que me da, en Cuenca. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Pachi, aquí en la ciudad encantada, claro que sí. Porque te estás ahorrando, pues no sé, del entorno de 4 graditos. Y eso que aquí no hace un calor espantoso tampoco, ¿eh? ¿Qué te parece? Muy bien, tan a gusto. Bueno, ¿de qué vamos a conversar en esta veraniega noche? Pues hoy hablaremos de un mundo antiquísimo y misterioso donde criaturas asombrosas vagaron por la Tierra mucho antes de que los seres humanos existieran. Hoy, desde Cuenca, nos vamos a remontar a 126 millones de años atrás, cuando la península ibérica era una isla dentro del mar de Tetis y la vida latía en un humedal situado a unos pocos kilómetros de la capital conquense. Aves, insectos, ranas, cocodrilos, mamíferos y dinosaurios vivían, crecían y se reproducían en aquel ecosistema del Cretácico inferior. Una disciplina científica, la paleontología, que nos permite arrojar cada vez más luz sobre el nacimiento y los avatares de la vida en nuestro planeta gracias a las nuevas herramientas tecnológicas para el análisis y la observación de los restos del yacimiento de las Ollas. Y es que cuando estos seres morían, las bacterias de la zona fosilizaban los animales de manera única y creaban una especie de pequeños sarcófagos que se han conservado hasta hoy. Bueno, pues de paleontología y en particular del famoso yacimiento conquense de las Ollas vamos a conversar con el codirector de las excavaciones, el paleobiólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, que ya te presento, Pachi, Jesús Marugán. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, para entrar en materia, profesor, buenas noches. ¿Cuál es la importancia del yacimiento conquense de las Ollas para la paleontología y la comprensión de la historia de la vida en la Tierra? Pues bueno, es una importancia enorme, la verdad, y realmente es porque, bueno, por una singularidad que tiene el yacimiento de la preservación pues de la diversidad que estaba mencionando Miguel Ángel, y luego además de cómo la preserva, con la calidad que la preserva, y incluso también una cosa que nos gusta enfatizar mucho es con el número de ejemplares con el que la representa, es decir, que al final es un yacimiento excepcional porque nos da una imagen casi fiel de cómo era ese ecosistema, ese humedal hace 125, 130 millones de años. Uh-huh. ¿Y qué especies fósiles más relevantes han descubierto en este yacimiento de las Ollas hasta la fecha? ¿Cuáles? Hemos sabido que recientemente ha habido un pequeño tiburón, ¿no? ¿Y qué más? Sí. Bueno, el tiburón, de hecho, no es una novedad, sino una singularidad que nos tiene fascinados, porque ya van varios. Y además de, pues, con esa excepcionalidad de preservación que se ven todos los detalles, y además que son de 3 centímetros estos tiburones, ¿no? Hemos encontrado, ya empezamos a un poco a interrogar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema que tiene tantos de ellos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que las Ollas ha sido una joya en cuanto a la cantidad de especies que ha dado, y además es que es curioso porque los conocimos, Concavenator, Iberomesornis, las aves, ¿no? Que ha sido un poco los elementos históricos. También es curioso porque, bueno, y por supuesto Spinolestes, el mamífero, en fin, toda la diversidad de organismos mucho más llamativos. También nos ha dado muchísima información sobre eventos también de la radiación, por ejemplo, de insectos, que está empezando a arrancar, a ganar momento en el Cretácico inferior. Y entonces, pues también hay un montón de especies nuevas de insectos, ¿no? Es decir, que a lo mejor son menos famosos, pero en definitiva, el hecho de estar viendo ese humedal casi como si lo viéramos en directo es que es una fuente de información nueva constante de especies nuevas adheridas a esta diversidad constante. Y me dejo un montón de especies en el tintero, pero es que son muchas, ¿no? Y para los profanos, profesor, ¿todos los fósiles que se han ido encontrando en el yacimiento vienen de la misma época, del Cretácico, o hay diferentes antigüedades? No, sí. De hecho, precisamente esa es la idoneidad del registro, el que estamos viendo todo un sistema y es el único sistema y todo lo que vemos es coetáneo. Es decir, que además la singularidad que tiene es que las muertes, digamos, es decir, lo que se está registrando, que en el fondo pues son los organismos que han fallecido y se han quedado ahí, en realidad son muertes que forman parte de la propia dinámica del sistema. A lo mejor son mini catástrofes en el sentido de que ha habido una desecación de determinadas charcas en el humedal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que en realidad
todo esto se debe al régimen climático y estacional probablemente del sistema, con lo cual son muertes que no son excepcionales, sino un reflejo de lo que en realidad son los humedales, que son sistemas de una inestabilidad constante donde las especies, tanto animales como vegetales, se adaptan para funcionar dentro de esta dinámica de calamidades, que son un poco los cambios drásticos de estacionalidad, de secación, etcétera, etcétera. Entendemos que un fósil es un tesoro de información científica, ¿no? ¿Qué historia nos puede llegar a contar su observación y su análisis? Pues historias, hablaría en plural, porque es que son muchas en realidad, porque realmente, digamos que en el imaginario siempre vemos al fósil como, pues un poco como el tesoro, ¿no? Es decir, y nos está contando pues un poco los aspectos evolutivos de un linaje en un tiempo anterior, ¿no? Y cómo éramos o nosotros, si es un fósil de homínido o de los dinosaurios o de cómo eran las aves antes de ser aves, etcétera, etcétera. Pero es que además los fósiles en un contexto como es un yacimiento, es decir, estudiados sabiendo de dónde vienen y cómo se encuentran, en qué posición, etcétera, etcétera, nos cuentan tanta información del ecosistema y de cómo además funciona el enigmático proceso de fosilización, que en realidad, por eso digo, son muchas historias, ¿no?, las que cuentan los fósiles. Es realmente increíble, ¿no?, la cantidad de información, incluso de interacciones bióticas, es decir, quién se comía a quién. Pensad, por ejemplo, que los fósiles muchas veces tienen mordidas y ves en el hueso que ha estado roído o le ha pegado en las ollas de que ves a lo mejor la piel y ves cómo estaba deteriorada por enfermedades, ¿no? En fin, un montón de cosas que están contenidas en una imagen estática, ¿no? Es apasionante. Bueno, ¿cómo se determina la edad de un fósil y cómo ha evolucionado esa técnica en los últimos tiempos? Pues tenemos dos maneras de abordar la datación, digamos. Una es la que llamamos biocronología, que es la que nos dan los fósiles, de hecho. Los fósiles sabemos por edades en los estratos de los que vienen a escala mundial, y lo que hacemos es hacer correlaciones. Entonces, por ejemplo, en las ollas hemos datado, en este sentido, utilizando el yacimiento, utilizando unas algas que se llaman carófitas, que sabemos que vienen del Cretácico inferior, pero tienen un rango relativamente amplio, es decir, no es una datación muy fina. Entonces hay otros organismos, fósiles también, que te ayudan a afinar un poquito más. En nuestro caso son unos artrópodos chiquititos, que se llaman ostrácodos, que te ayudan a acercarte más a donde del Cretácico inferior, por ejemplo, estás. Y luego está donde está esa evolución más operativa, es lo que llamamos la datación absoluta, que es donde lo que utilizamos es isótopos y lo que utilizamos es, bueno, básicamente lo que es la transformación de los átomos de uno a otro, y en esos distintos estadios o fases en los que pasan sabemos el tiempo que tardan, y entonces podemos en el tiempo profundo de alguna manera datar de una manera muchísimo más fina, por eso se llama absoluta, porque ya nos movemos en millones de años, como si fuera el carbono 14, pero en una dimensión temporal magnitudes más grandes. Claro. Una curiosidad, profesor, ¿cómo eran las condiciones de temperatura, presión, humedad, etcétera, en nuestro planeta hace 126 millones de años? Por ejemplo, ¿podríamos vivir los humanos hipotéticamente en cómo estaba la cosa en aquella época? Es una buena pregunta que nos hacemos siempre, sobre todo cuando intentamos inferir la fisiología y los aspectos vitales de estos organismos, ¿no? Y no tengo una respuesta, porque realmente no lo sabemos, pero sí que es cierto que las condiciones planetarias, bueno, dicho de una manera así rápida, el planeta era otro planeta, literalmente. Es decir, la estructura de los continentes no tenía nada que ver, la humedad relativa tampoco, las concentraciones de oxígeno tampoco, el Cretácico se caracteriza por unas concentraciones relativas más bajas, es decir, que realmente no lo sabemos, pero desde luego a los números y los valores lo que está claro es que no estaríamos tan a gusto como ahora. Eso yo creo que me puedo aventurar a decir eso, ¿no? Sí. Claro, éramos una isla, además. Sí, claro, y además la península ibérica en ese momento era una isla que estaba en otra posición distinta de rotación, mucho más plana, es decir, ni siquiera hay unas montañas como las conocemos ahora, las orogenias
vendrán después. Ha habido un momento de mucha meteorización, es bastante plano, entre comillas, siempre a escala geológica, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos? Mucho más cercano, claro, y subtropical, solo 2 estaciones, la húmeda y la superhúmeda, además, es decir, es otra, y luego, claro, eso asociado a una biosfera totalmente distinta, ¿no? Entonces Bueno, entonces muy distinto. en todo caso, profesor Marugán, el estudio de aquella biodiversidad nos puede servir también para valorar y entender cómo es la biodiversidad actual, ¿no? Sí, sí, bueno, es que además el momento en el que se encuadra las ollas es muy interesante en ese sentido porque aunque muchos de los animales y de las plantas obviamente no son los mismos, lo que sí sabemos es que es un momento de explosión evolutiva que irá en aumento, de hecho, a partir de más o menos esa franja temporal a lo largo del Cretácico, que de hecho es cuando aparecen las aves, cuando, digamos que decimos, los dinosaurios aprenden a volar, se convierten en las aves más parecidas a lo que entendemos por aves, aparecen las ranas y las salamandras, como decía, los insectos están radiando también y por supuesto las plantas inventan las flores, que son las que dominarán a día de hoy, con lo cual los ecosistemas en ese momento empiezan a reconfigurarse de manera radical a cómo ya van a llegar a nuestros días y cómo los conocemos hoy día, ¿no? Entonces, sí, la diversidad es distinta, obviamente. Los valores de diversidad no los tenemos muy claros porque el registro fósil tiene sus sesgos, pero sí conocemos cómo esa diversidad está construyendo evolutivamente una nueva configuración de ecosistemas que es como los conocemos, ¿no? Porque mirando la historia evolutiva de la Tierra, vemos que eso del cambio climático del que tanto se está hablando no es nuevo. ¿Qué papel tiene la paleontología para comprender los cambios climáticos a lo largo de este tiempo geológico? Pues es que esto es un poco trampa, desde mi punto de vista, Ya. porque es cierto que la fluctuación climática es constante en la historia del planeta y, por supuesto, también los organismos han contribuido radicalmente a la transformación de la atmósfera y, por tanto, digamos, el efecto dominó que pueda tener. A ver, que tenemos Lo que un... nos cuenta el tiempo profundo es que todo esto no ocurre en 100 años o en 150 años. Es decir, que todo esto son transformaciones, de nuevo, como siempre hablamos, a escala geológica. Es decir, que son cosas que, primero, estandarizamos porque tenemos una visión global del planeta, ¿no? Y por otro lado, son dimensiones y magnitudes geológicas que son cientos de millones de años, ¿no? Entonces, aprendemos que en realidad la dinámica biológica está acoplada a esos cambios, ¿no? Pero no comprendemos pues lo que ocurre a corto plazo, evidentemente, ¿no? Porque el mundo en el que vivimos al minuto, digamos, en lo que es nuestras vidas como seres humanos, ¿no? La magnitud geológica es otra dimensión. Bueno, Claro. en todo caso, profesor, esto que está contando o lo que preguntaba Miguel Ángel no puede servir en ningún caso como argumento para negar el cambio climático, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que en absoluto. De hecho, ¿se me oye? Porque es que se me han Sí. desconectado los cascos. Sí, vale. En absoluto. Por eso lo decía, porque no. O sea, realmente el cambio climático, como lo entendemos a día de hoy, es un fenómeno que obviamente puede tener una tendencia geológica, pero la aceleración y la velocidad dramática que lleva es algo que no tiene precedente, creo, al menos desde lo que conocemos en el tiempo profundo. Y además de cambios climáticos hubo eventos catastróficos y extinciones masivas que han marcado la historia de la Tierra. Sí. Si miramos con esta perspectiva geológica, la vida de una especie es mucho más frágil y quebradiza de lo que nos parece, ¿no? Sí, es que es un sí y un no, porque en realidad sí, todas las especies, su tendencia natural, hay una ley incluso que la formula, tienden a una desaparición sí o sí. O sea, en el tiempo geológico del que hablamos, pues las especies son efímeras, si queremos verlo así. Pero el problema es que en un tiempo actual, y el cambio y la pérdida de una especie no es equivalente a la pérdida evolutiva de una especie en el tiempo profundo. El perder una o varias especies y la disminución de la diversidad es un problema unido a que además hay muchas especies que no sabemos cómo, por la complejidad de los ecosistemas, juegan un papel fundamental en la estabilidad de ese sistema. Y si desaparece de una manera no natural, la dinámica de ese sistema colapsa.
Y ahí es donde está el problema, que es la diferencia entre verlo en un sentido dinámico, sistémico y evolutivo, a verlo como un evento puntual de una extinción debida a una alteración puntual e inesperada, ¿no? Y radical, por supuesto, momentánea, ¿no? Claro. Y usted que tiene experiencia en mirar con perspectiva de millones de años, ¿qué futuro le ve a la especie humana? Ostras, qué pregunta más compleja. Pues en realidad puedo contestar desde las dos vertientes. Desde la vertiente macroevolutiva, pues que tarde o temprano pues desapareceremos, obviamente, Ya. o evolucionará el sistema y nosotros con él a saber cómo, ¿no? Es decir, la manera de cómo nos vemos, evidentemente, es un evento cortito en el tiempo, ¿no? En el lado de la puntualidad de cómo nos estamos cargando esto, soy un poco pesimista, la verdad. Vale. Positivo y positivo en el sentido de que creo que se están tomando medidas, menos mal, y eso me hace eso da esperanzas, obviamente, ¿no? El habernos dado cuenta de lo que ocurre y el estar tomando medidas es fundamental, ¿no? Pero claro, por otro lado es que si seguimos así la cosa no pinta muy bien, entonces es complicado, ¿no? Bueno, volvemos aquí al lado de Cuenca, a las ollas. Cuéntenos, ¿cómo es el equipo que está investigando en el yacimiento? ¿De qué países proceden? ¿De qué disciplinas? Pues bueno, es muy amplio y además históricamente siempre ha sido muy amplio. Ahora mismo todo parte de la Universidad Autónoma del Departamento de Biología, de la Unidad de Paleontología, es el núcleo, digamos, del proyecto, pero bueno, hay colaboradores de todas partes. Estamos colaborando con Canadá precisamente en la datación absoluta. Estamos colaborando con colegas franceses en Poitiers para escaneo y digitalización de material en 3 dimensiones de una manera peculiar que necesita las ollas por lo finos que son algunos especímenes. Hemos colaborado y colaboramos con el sincrotrón de Suiza para digitalizar microestructura a nanoescala, que las ollas cuenta esa información, y estamos intentando aprender un poco cómo abordarlo, porque el problema fundamental es que todo esto siempre es experimental y el contraste que dan los fósiles pues necesita pruebas y demás, pero bueno, ahí están las colaboraciones con unos resultados bastante sorprendentes, la verdad. Colaboramos con colegas estadounidenses del Museo de Historia Natural de Los Ángeles, de la Universidad de Cambridge, con paleornitólogos. Es un equipo enorme con de la Universidad de Rennes, con especialistas en paleoecología y diversidad. En fin, es muy grande. Hemos tenido estudiantes este año de Bristol también, de Polonia. Ha venido una estudiante de máster que va a empezar la tesis ahora. En fin, es enorme. O sea, siempre hay un vínculo de entradas y salidas muy grandes a escala nacional, exactamente igual, claro. Barcelona, en fin, sí, con el ICME en Madrid, en fin. Sí. Y en la propia universidad con otros departamentos, sí. Le iba a preguntar que hace 40 años que comenzaron quizás esas campañas de excavación. ¿Cómo ha influido la tecnología en la paleontología actual? En la actual, Sí. porque siempre ha influido, o sea, la revolución digital pues ha influido como en toda la ciencia, ¿no? Paso a paso. Y entonces, pues aunque parezca así un poco obvio, pero ya el hecho de poder sacar fotografía digital de los ejemplares cambió un poco la vida, ¿no? Pero ahora mismo es que apoyándonos ya en ese gran salto, estamos como en una tercera fase de las ollas. La primera fase era un poco más reconocimiento de la diversidad, evolución, la segunda más ecología y comprender la fosilización, y ahora estamos tirando estamos todavía en fase muy experimental, pero aplicando lo que es la fotografía digital con drones y ya con alta resolución y demás en el abordar el que la inteligencia artificial y los mecanismos de aprendizaje mecanizado nos ayude a, en vez de reconocer uno o dos fósiles en superficies enormes de 20, 30 metros cuadrados, que nos contabilicen el número, los tamaños, las especies, las orientaciones de todo lo que encontramos. Entonces, lo que pretendemos es generar unas matrices de metadatos que, de hecho, nos permitan ir bajando en la vertical, es decir, lámina a lámina, que en definitiva nos gusta un poco hacer la metáfora de que hablamos al bajar en la vertical bajamos en el tiempo. Es decir,
el hecho de acercarnos un poco a la medición del cambio temporal de la estructura del sistema, que seguramente nos va a contar aspectos climáticos, esas fluctuaciones de las que hablábamos, etcétera, etcétera. Evolución también. Resulta increíble que la inteligencia artificial, ¿no?, que está en boca de todos y se ha colado en todos los ámbitos, también nos esté ayudando a saber cómo éramos hace 126 millones de años. Sí. Bueno, es que es lo que, pues yo qué sé, los sueños de Carl Sagan, a lo mejor, ¿no? De tener Claro. a la mecánica y a la matemática unida en una computadora o en un robot para que te ayude, ¿no? Y empiece a tirar ahí con lo que es luego el trabajo, que ya no es que sea tedioso, ¿no? Es que es casi imposible el llevar una contabilidad a ese nivel de una manera exhaustiva, ¿no? Entonces, el automatizarlo y acelerarlo y que esa inteligencia te ayude a clasificar y te quite todo ese trabajo tan enorme es fascinante, la verdad. Bueno, ¿y qué queda? Sí. Porque nos quedan 3 minutos, pero ¿qué queda por hacer en las ollas desde el punto de vista de la ciencia paleontológica? Pues estamos en el momento de despegue en este sentido increíble, por eso mismo, porque los resultados es que con la idea de que partíamos al principio, ¿no? De que comentaba de que tenemos una fotografía muy fiel de lo que era ese humedal, el hecho de poder movernos en la vertical y automatizar el esfuerzo que implica el categorizar todo lo que se ve lámina a lámina nos lleva a un mundo que realmente nos va a abrir unas puertas a respuestas que no solo son climáticas y ambientales sino también evolutivas. Es decir, entramos en un mundo desconocido que creo que es fascinante, en el que además el yacimiento de las ollas es de los pocos que permite hacer esto, ¿no? Entonces, y por supuesto detrás de esto las etapas anteriores siguen presentes. El seguir descubriendo nuevas especies es evidente que seguirá ocurriendo a un ritmo de trabajo rápido, ¿no? Y el seguir intentando comprender el fenómeno del registro fósil, lo que llamamos la taxonomía, que sigue siendo muy difícil de abordar y difícil de comprender, y las ollas tienen un potencial enorme en arrojar mucha luz en todo esto, ¿no? O sea, que es en realidad un poco lo mismo y un salto cuantitativo y cualitativo enorme a nuevas preguntas que los biólogos, ya no digo paleobiólogos o paleontólogos, jamás se imaginaron que pudiéramos abordar, ¿no? Y eso nos tiene fascinados completamente. Hijos, deberás adivinar el nombre de estos seres vivos que ya no existen más. Bueno, esto es el rap de los dinosaurios, que Miguel Ángel siempre es curioso para estas cosas y dedica una canción que venga a cuento para el invitado. ¿Qué piensa, por cierto, doctor Marugan? ¿Ha visto Jurassic Park? ¿Ha visto Indiana Jones? ¿Qué piensa cuando ve estas pelis? Indiana Jones lo tengo pendiente, Sí. porque además históricamente la he ido viendo desde la infancia y la tengo ahí pendiente, sí. Y Jurassic Park me gustó muchísimo la primera, luego soy muy poco dinomaníaco, entonces me quedo ahí en la primera, la segunda, pero la primera me parece una gran película de ciencia ficción, porque además, más allá de los dinosaurios y tal, que son todavía casi insuperables al nivel al que llegaron, ¿no? De cómo los reconstruyeron y demás, es que lo que plantea la novela también y la película de la vida se abre camino y demás, va más allá de los dinosaurios y se une un poco a lo que comentaba de dónde nos estamos adentrando con el análisis de estos metadatos y demás, ¿no? De la matemática, la matemática que se llama de la complejidad. Bueno, profesor Jesús Marugan, paleobiólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, hablando de su profesión y de ese yacimiento de las ollas, del que tanto nos hablan los compañeros de la Delegación de Cuenca cada vez que hay algo que comunicar a la opinión pública. Muchísimas gracias, Jesús Marugan, un saludo, buena noche. Un saludo. Un saludo, ha sido un placer. Gracias. Hasta pronto. Bueno, y Miguel Ángel Pérez Lucas, te tomas unas semanitas de descanso, yo también, si Dios quiere, dentro de unos días, y buscando nuevas cuestiones que habrá que investigar en la temporada radiofónica 23-24. Ya te pongo deberes. Será un placer, claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Disfruta mucho de Cuenca.